Entonces vamos a ir retomando algunas prácticas. La idea es conversar sobre algunos tipos de fotografía y que ustedes vayan trayendo fotos de nuevo para revisar fotos en clase como lo hacíamos al inicio del curso. Y vamos a empezar con la fotografía de lugares. Chance. Entonces, yo les voy a pasar también las lecturas en las que yo baso estas presentaciones. Pero la idea es que la otra semana ustedes se dediquen a tomar fotos de lugares y que traigan algunas fotografías como de espacios a los que les interesaría, y luego vamos a hablar de espacios de personas también, de fotografías de personas, retratos. Entonces, la fotografía de lugares, hay gente que le dice como también, se refiere como a ciertos tipos de fotografías dependiendo del lugar. Por ejemplo, posiblemente ustedes han escuchado de fotógrafos urbanos, fotógrafos que se dedican solamente a caminar en zonas urbanas y fotografiar momentos. Y la fotografía de lugares, digamos, hasta este momento hemos visto como algún tipo de fotografía un poco más de registro, más calculada, más como un diario propio, pero muchas veces cuando salimos a fotografiar lugares, tenemos que asumir como que, bueno, hay como momentos sorpresivos y que las fotografías como tal no quedan perfectas, y eso a veces aporta también como a la propia foto. Por ejemplo, en el lado derecho, eh, ustedes ven que el movimiento, digamos, es muy notorio. No es un error de la fotografía en tanto que aporta a lo que está sucediendo en ese momento. Era posiblemente casi imposible que en ese contexto el fotógrafo se pudiera detener a captar con la perfección y la nitidez que uno espera en una fotografía, por ejemplo, de publicidad. Entonces, la naturaleza de la fotografía es un poco distinta, uno es un poco más flexible, pero es interesante. Y en la fotografía de la izquierda, ustedes ven como más lo que llamamos como el momento justo, digamos, cuando suceden ciertas cosas que son ajenas a nosotros, suceden, las logramos capturar y pueden ser muy aleatorio y puedes parecer como algo cotidiano, pero en realidad es algo como muy único de capturar en una fotografía, como una serie de elementos desconectados dentro de una fotografía urbana. Entonces, eso también es parte como de fotografía de lugares. Este autor en particular creo que lo resume de esta manera, y es que una buena composición cuando fotografiamos lugares, cuando visitamos lugares y queremos tomar fotografías, va a depender de nuestro pie derecho e izquierdo, que es una forma muy sencilla de decir como usted no se puede ver algo, sacar el teléfono o sacar su cámara, tomar una foto y pretender que esa va a ser la mejor fotografía. Usted tiene que moverse un poquito, usted tiene como que explorar, no solo desde un mismo lugar como los ángulos, sino también caminando hacia nuevos lugares para tomar fotografías. Entonces, eso es lo que les estoy tratando de decir, así es como vamos a conseguir realmente como una muy buena foto. Y ya aquí nos alejamos un poco más, no de los elementos técnicos, como de los tercios, ¿verdad? La composición como tal siempre va a ser importante, pero eso se va a adquirir o se va a ir mejorando con la práctica conforme ustedes vayan tomando fotos. Pero sí ahí, digamos, si es algo que ustedes quieren como tomar como un pasatiempo o algo que les gusta hacer, va a implicar como que ustedes digan como, bueno, voy a caminar un poquito extra para poder tomarlo desde otro ángulo o para verlo desde diferentes lugares y decidir cuál es la imagen que yo quiero capturar. Ok, entonces, ¿por qué caminar? ¿Por qué el pie izquierdo y el derecho? Como les decía, para empezar, la precisión del ángulo, la precisión del punto adecuado para la fotografía puede hacer que un lugar muy sencillo y muy simple se vea muy bien en una fotografía, digamos, aunque sea un lugar como este, que es una zona urbana, digamos, una zona como habitable, digamos, casas en ya olvidé cómo se le dice en español a esto, como los centros de vivienda, centros de casas, de habitacionales. Ajá, y puede verse muy bien y es un lugar y es una foto de un lugar que es muy válida y que también refleja muchas cosas sobre un espacio, digamos, que digamos, no tenemos que ir a Disneylandia para tomar una muy buena foto de un lugar. Una muy buena foto de un lugar puede ser en el patio de la comunidad en la que yo vivo, digamos, un buen lugar, un lugar preciso. Eso implicó que usted lo conozca, y muchas veces más bien es más fácil obtener estas buenas fotografías porque ustedes son familiares con esta imagen, saben
los detalles que son interesantes visualmente porque ustedes caminan por ahí todo el tiempo. Entonces, con respecto al punto adecuado, esta fotografía en particular, vamos a ver si lo puedo como anotar aquí. Digamos, estos ángulos como que son interesantes, ¿verdad? Como que le da mucho dinamismo a una fotografía que está detenida porque el carro no está en movimiento, no tenemos personas ahí en movimiento, pero además tenemos una paleta de colores muy definida, como los grises y los verdes, que también se ven muy bien en la foto. Y está cortada en lugares muy estratégicos para que sea una foto cuadrada, porque es una foto cuadrada como muy estable. Entonces, como que se ve bien, se ve ordenada, es sencilla, es una casa, un carro, una calle. Pero siento como que la fotografía nos traslada muy fácilmente como al lugar sin perder como orden dentro de la misma foto. Okay. Y en los lugares también, está ingresando gente, creo que alguien está teniendo problemas quedándose. Y la fotografía también implica incluso dentro de una misma casa dar unos pasitos para encontrar cuál es el ángulo perfecto. Entonces, por ejemplo, en este caso habían posibilidades desde donde tomar la foto. Entonces, por ejemplo, aquí se toma desde lejos del espacio social, digamos, la foto pudo haberse tomado desde este sillón y que esa foto, este sillón, capturara de forma un poco más limitada este espacio. Lo que perdemos desde ese lugar es esta estructura que es maravillosa y que también nos habla de cuál es la arquitectura del lugar en el que estaba esta persona. Este espacio es el que hubiéramos perdido. Entonces, hay veces de verdad, es muy normal, digamos, que una buena foto se consiga siendo un poquito curioso, caminando un poco alrededor y buscando desde diferentes perspectivas cuál es la mejor foto para ese espacio. Y no, digamos, mi punto es, este lugar, tomar la foto desde este lugar es lo más cómodo y no está mal y hubiera quedado bien y tal vez hubiera sido una fotografía más de personas, porque vean que el primer plano hubieran sido las chicas que están sentadas ahí, pero cuando hablamos de fotografía de lugares nos tenemos que alejar un poco de la noción como de que centra entre las personas y aspirar más a como capturar cuál es la esencia del lugar en el que estamos. Este lugar es una, digamos, interesante arquitectónicamente, otros lugares tal vez sean interesantes en otros detalles, que ahorita vamos a ver un poco más de fotos. Pero esta fue la decisión que se tomó y se tomó como una foto del lugar y no una foto como de retrato de personas, no una foto como más activa. Si en algún momento me quieren detener, me dicen, esta clase es un toquecillo más tradicional. Ok. Otra forma de encuadre preciso, una fotografía de lugares, los detalles, en algunos momentos se va a querer como aspirar a detalles que ya de por sí hablan mucho del lugar. Es una fotografía como muy minimalista, tal vez no sea al gusto de todos, pero es una fotografía muy bien compuesta, está muy ordenada y lo que hace es que la persona lo que notó del lugar son esta repetición como de figuras y se encargó como que la fotografía quedara perfecta en cuanto a líneas para que las estructuras, todo se ve muy ordenado, parece casi que gráfico, ¿verdad? Igual con una paleta de colores bien definida. Entonces una fotografía muy estable también, muy ordenada. Y vean que, por ejemplo, en el caso de este lugar, a diferencia de tal vez el otro lugar en el que la esencia del lugar era apreciar como el paisaje, la arquitectura, el lugar en donde estaba colocado, este hospital, digamos, la decisión que toma esta persona es, este fue un hospital que fue destruido por la guerra, y tras muchísimos años la naturaleza alrededor del hospital se regenera. Hoy claramente el hospital no se regenera porque es una construcción humana, y él decide capturar la imagen de esta ventana destruida para poder capturar las dos cosas, no solo la fachada de un hospital destruido, sino la ventana hacia una reconstrucción, hacia a cómo se regeneró a través de este. Entonces como que ven que la esencia del lugar no implica siempre como una foto muy tradicional.
de la fachada de un lugar. Y ustedes posiblemente notan esos detalles cuando van a museos y les cuentan historias y pueden capturar en realidad fotos similares. Ese es un marco natural, ¿verdad? Como lo vimos en clase hace algunas semanas, que el marco natural como tal es un concepto sencillo de entender, pero ya aquí estamos hablando como de, bueno, ¿cómo puedo aprovechar este concepto para contar historias y contar y capturar imágenes que sean interesantes de lugares a los que yo visito? Y ustedes también visitan muchos lugares dentro y fuera del país, entonces es como bonito que los vayan viendo de esa manera. Un detalle, digamos, con las fotografías también de fachadas y con ciertas estructuras que son muy pesadas, como la de este edificio, es siempre contemplar los puntos de fuga. Eso los vimos hace varias semanas, pero vamos a verlo como desde acá también. Entre más lados se vean de un edificio, mayor sensación de tridimensionalidad. La foto de fachada como normal, que es plana, es de frente, tal vez es muy utilitaria, digamos, por ejemplo, en los medios de comunicación las usamos mucho porque y es muy fácil de capturarlas y de que la gente lo vea, pero es muy plana. La tridimensionalidad, digamos, darle volumen a los edificios, digamos, principalmente cuando son edificios así de pesados, digamos, ven que es una sola estructura, no tiene como protuberancia, no tiene como gran arquitectura más allá como de todas las partes industriales que salen de la estructura. La tridimensionalidad es muy importante. Entonces, fotografiarlo 45 grados, que es una forma complicada de decir, como permitir que se vean al menos 2 lados del edificio o más, si fuera posible, le da una sensación de tridimensionalidad y hace que la fotografía sea más interesante, porque es una forma es como una forma diferente de darle como la profundidad, es un punto de fuga sin necesidad de que tengamos como un camino o que tengamos alguna línea como de tren, que es como normalmente las apreciamos más fácilmente. Esto le da profundidad a la foto porque ya el objeto no es plano, sino que tenemos más de un lado reflejado en la fotografía. Es como engañar un poquito el cerebro. Y en clase también hablamos mucho de piso y de techo. Yo casi siempre les digo, como tengan cuidado, casi siempre vamos en fotografías como al registro y creo que lo más cotidiano, normalmente vamos a priorizar un poco el cielo porque el cielo es más, le da como más aire a las fotografías. Pero cuando fotografiamos lugares también puede tomarse la decisión contraria cuando es requerido. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía, claramente, si yo tengo un huracán que está caminando hacia donde yo estoy y tengo la posibilidad de fotografiarlo, voy a querer de alguna manera reflejar la inmensidad del fenómeno más allá del piso, digamos. Si bien que el piso en este momento, digamos, el área de terreno es muy pequeña, porque lo que queremos es que se vea lo gigantesco, lo omnipotente que se ve este fenómeno natural. Entonces hay excepciones como todo. Yo sé que yo insisto mucho en que en fotografía no hay reglas, pero en realidad no las hay, o sea, sí las hay, pero hay que aprender a jugar con ellas. En ciertas situaciones va a suceder que está bien que si ustedes aprecian que eso es lo que ustedes quieren fotografiar, se prioriza el cielo. Entonces los cielos muy amplios, como en esta fotografía, activan emociones, respuestas emocionales como más fuertes. Y las que tienen como más tierra están como más ancladas como a nuestra realidad. Entonces funciona un poquito como... Otra explicación muy interesante que hace este autor sobre la fotografía de lugares es sobre de dónde estamos tomando la fotografía. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos fotografía de lugares, tenemos la posibilidad de, ¿verdad? Como lo vimos antes en clase, tenemos los ángulos picada, contrapicada, etcétera. Ese es un ángulo en picada. Yo no podría decir cómo se tomó la fotografía, pero desde dónde se tomó, ya sea que había un bar un poquito más arriba, ya sea que fue con un dron, etcétera, como se haya tomado. En este momento, lo importante es desde el ángulo formal o técnico en el que se tomó y cuál es el efecto que tiene la fotografía. Es muy diferente si yo hubiera tomado la fotografía también desde aquí, desde la altura de una persona hacia allá. Lo que hubiera sucedido en ese caso es que hubiera sido la persona que ve la fotografía es parte del entorno de la playa.
Estamos con ellos, dentro de ellos y estamos a la altura de la situación. En el momento en que nos distanciamos y tomamos la fotografía desde arriba, no solamente, digamos, en términos de composición se vuelve más interesante, porque no sé si lo habían visto por acá atrás, tenemos esta estructura como muy ajena a lo que está sucediendo en la playa atrás, sino que también lo que hacemos es como distanciarnos casi que como un narrador omnisciente. No sé si en algún momento, si ustedes vieron como en algún momento en la escuela como narrador omnisciente y testimonio y todas esas estructuras que utilizan en la literatura, funciona de la misma manera con la fotografía. Si yo la tomo, digamos, a la altura de las personas, yo estoy ahí con ellos, yo soy la persona que está participando en la situación, pero tomarlo lejos de la situación implica como dar una perspectiva como vista pájaro, casi omnisciente de lo que estamos viendo. Y la apreciación de la persona que lo ve y nuestra, y la intención es diferente. Entonces, eso es muy interesante. Y principalmente aquí creo que no hubiéramos podido como apreciar el contraste entre las estructuras industriales a la par de una playa si no hubiera sido por el ángulo en el que se tomó esta fotografía. Nos hubiéramos quedado con la playa, ¿verdad? Okay. Y vean, por ejemplo, esta es la sensación opuesta. En esta fotografía sí estamos tomando la fotografía desde la calle, que es desde donde normalmente se llama, o el género fotografía urbana, normalmente se toma así, desde la calle, con una cámara. Por eso es un género como es muy interesante. Y lo que propone es eso, ¿verdad? Salir con la camarita, salir con el teléfono, tomar fotografías a la altura de la situación, en medio de la situación y reflejar lo desde la gente. Entonces es una postura diferente, es menos documental. No, es más documental, pero menos omnisciente. Y vean que aquí somos parte de la dinámica, digamos, estamos en la ciudad, estamos a la altura de las personas y además vean cómo cambia la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Tenemos menos cielo, además es una ciudad como, con muchos edificios, entonces estamos apreciando la ciudad desde el lugar del que normalmente recorremos el mundo. Entonces es un poco diferente. Yo les voy a pasar esta presentación si quieren leer luego los textos como con más detenimiento. Pero digamos, yo ahí lo que hago es un poco hablar de lo que dice el autor y de experiencia, digamos. Vean que igual acá dice como que el punto hay que tener mucho cuidado con los puntos de vista de personas, no omitir que las personas están ahí, sino detenerse un par de minutos y esperar a que la gente sea parte de la fotografía de la manera que yo quiero. O sea, yo no me paro al frente de la fachada de la UCR y espero a que no hayan estudiantes, porque los estudiantes son parte de la universidad, son fundamentales en la fotografía. Espero a que los estudiantes caminen y que en el plazo en el que van caminando se coloquen en un lugar que me sirva para mi fotografía, digamos. Van sucediendo y tal vez no me sirve que estén frente al girasol, me sirve que estén a un tercio, en el tercio de abajo o en algún punto de enfoque. Entonces, no es asumir como que ocupamos que no estén, sino a veces asumir que son parte también de la fotografía. En ocasiones van a ser parte necesaria de la fotografía y de la composición. Luego, el lugar, digamos, igual, vamos con la fotografía de fachada, es tradicional, es muy utilitaria, pero en ocasiones las fotografías que nos dicen más o nos cuentan mejor las historias, no necesariamente tienen los objetos dentro, al frente de la fotografía. Esa es la fotografía de una cárcel. Y lo interesante de la cárcel, digamos, una cárcel estadounidense, es que el fotógrafo lo que quería era reflejar, no la cárcel, porque se ve igual que cualquier cárcel, sino cómo lo aislada que estaba la cárcel del resto del mundo. Esta cárcel en particular, en el lugar en el que estaba, lo aislada que estaba. Y además desde aquí se pueden ver como el nivel de vigilancia a puntitos, ¿verdad? Esas son las luces de vigilancia en la que están metidos en este hueco, ¿verdad? Con luces de vigilancia hacia todos los costados en medio de este desierto. Entonces, nos estamos apreciando muchísima más información de un lugar que de otra manera sería solo otra cárcel estadounidense. Entonces, a veces también fotografiar desde lejos puede como aportarnos muchísimo más información. Igual está colocado en un punto estratégico, si lo ven ahí. O sea, él no omitió que tenía que notarse que había un lugar ahí, digamos. La luz era muy importante en la fotografía.
Esto creo que ya se los había pasado. ¿Tienen preguntas de eso? ¿No tienen preguntas? Hace rato no les Bueno, daba... ¿Perdón? yo creo que aquí en Costa Rica se puede dar mucho eso de lugares donde se pueden tomar fotos muy lindas de las diferentes clases sociales, por decirlo así. Sí, en fotografía urbana pasa mucho eso. Por eso es que hay mucha gente que se dedica como a fotografiar en ciudades, porque las ciudades ponen tienen interacción de muchos actores como inevitablemente, ¿verdad? Todas las instituciones están ahí, hay empresas como de alta tecnología, pero también hay sodas, entonces como que esa interacción es la que le interesa mucho a esos fotógrafos en ocasiones. Pero hasta lo más simple, o sea, como les decía, con algunos de ustedes, creo que en un momento les comenté que cuando empezó la pandemia, todavía estábamos muy encerrados, entonces varios estudiantes tuvieron que trabajar fotografías dentro de su casa, que eran bellísimas, digamos. Nuestra casa, nuestras habitaciones son un lugar, digamos, y fotografiarlo de cierta manera, incluso para uso personal, digamos, como registro. Se puede ver, esas fotografías se pueden ver muy beneficiadas de estas mismas apreciaciones, como colocarse en el lugar correcto, tomarla de mejor manera, y creo como que todos lo agradeceremos en el futuro cuando veamos esas fotos dentro de muchos años y nos haga falta como cómo se ve una habitación o cómo estaba este lugar hace mucho tiempo. Entonces, por ahí yo los incentivo que hasta en el lugar más sencillo aprecien detalles. ¿Hay alguno de ustedes que haya decidido el lugar? Yo sé que había alguien que tenía fotos del mercado, por ejemplo, o que vaya a fotografiar. Había una chica con el Teatro Nacional, pero creo que no creo que esté ahorita. Pero no sé quién más. ¿Alguien más tiene como fotografías para el trabajo final, fotografía de lugares? Profesora, yo, Ajá. ¿En dónde era? del Mercado Central. Ajá, la del mercado. Ok. Mercado, ¿verdad? Y nadie más. Todos los demás escogieron otros temas. Yo había escogido el parque de Zarcero. Parque Salcero con naturaleza. Ok. Bien. Ahí es cultura también. Del Parque Salcero, que es emblemático del lugar. Digamos, yo sé que tiene como estos arreglos, como... Bueno, mi tema, profesora, era Ajá, que, digamos, bueno, yo no sé cómo se llama, una crítica, una denuncia, o no sé. El parque se llama Evangelista Blanco. Le pusieron ese nombre a raíz de un problema que hubo con el jardinero. Entonces, ah, más que todo, bueno, yo le mandé la presentación porque cierto. yo no puedo ir la siguiente semana, pero me gusta, bueno, nada más el punto es el asunto de la discriminación laboral a las personas mayores. Ujú, Entonces yo quise fotografiar esas figuras, esa arte de topiario se llama, ujú, porque quise reflejar em, que una persona sencilla, como un jardinero, que fue muy, muy excelente trabajador y que a pesar de no tener, digamos, estudios, título, etcétera, cosas académicas, fue muy proactivo, porque nadie le dijo desde el inicio, haga estas figuras. Mireya, y usted no, digamos, esta es su última semana del curso. No, ¿Me escuchan? sí, pero bajito. Y entonces, perdón, y entonces, bueno, yo lo que quería reflejar en sí es que el trabajo, el concepto del trabajo dignifica a la persona, no solo es un salario o no solo es... Mireya, se me está yendo el sonido. Pero una pregunta, ¿usted va a presentar hoy porque ya no va a estar en el curso o porque la presentación es la primera semana, la última de noviembre, la primera de diciembre?
Es que yo no voy a estar en el país, entonces yo quería presentarla. Ok, ok. No sé, O no usted sé me la si puede se mandar, puede. me la podría mandar de nuevo, es que no tengo el correo. Yo se la mandé, Ujú. yo se la mandé. ¿No la tiene? No. Voy a conectarme, es que yo acabo de llegar, fíjese que yo vivo en